Pues buenas noches, bienvenidos a nuestra entrevista de la hora del evaluador por parte de ACDER. Tenemos el día de hoy como invitado a Arturo Ramírez Escorcia. Yo soy Sharon Manzano Romero. Actualmente dirijo el Centro de Evaluación de MJ Brokers aquí en Texcoco. Arturo, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal están? ¿Bien? Pues muy bien. Pues saludamos a nuestro público. Arturo, pues me da mucho gusto saludarte. Recientemente volví a entrar en contacto contigo por esto del tema de las certificaciones. Y pues bueno, antes que nada me gustaría que te presentaras con nuestro público. Quiero que sepan que Arturo tiene una gran trayectoria, tanto profesional, académica, pero yo lo conocí en el ámbito de la capacitación. Por eso me interesó mucho invitarlo, Arturo. Pues ahora sí que cuéntanos y cuéntale a nuestro público de esa trayectoria que, bueno, tiene recientemente que nos volvimos a encontrar, también me la compartiste a mí. Gracias, Sharon. Sí, pues qué trayectoria profesional. Pues soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con énfasis o especialidad en Administración Pública, lo que es Gestión Pública y Políticas Públicas. Soy maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México, fue donde me titulé. Y de licenciatura, soy igual en Ciencias Políticas y Sociales. En el caso de la UNAM también fue, y en ese caso está la especialidad o el enfoque hacia la administración pública. Tengo varios diplomados que he cursado en gestión, regulación, derechos humanos, también en la parte pedagógica, ya que empecé muy joven con esta parte de la capacitación, pues ya luego me llevó a profesionalizarme un poco en lo que es algo de docencia y pues la generación de planes y programas de estudio, impartición. Bueno, ahorita que, como dices, bueno, llegó la certificación, que yo te agradezco la invitación, y es muy valioso, estamos en ese proceso. Muy bien. Arturo, pues muchas gracias. Fíjate que me haces recordar que cuando dices que empezaste muy joven en el tema de la capacitación, pues quiero que sepas que yo también, pero hablando de pasiones, quiero que sepas que la capacitación para mí es algo que me llena demasiado. Este, Cuéntanos cómo fue ese primer encuentro con este ámbito. Quiero que sepas que me interesa mucho hablar de esto en este canal, porque en sesiones pasadas hablábamos de que tenemos muchos colegas que les cuesta mucho trabajo el tema, ¿no? De tener que atravesar por una evaluación cuando tienen una trayectoria pues increíble, ¿no? Así como la que nos estás comentando, ¿verdad? Platícanos cómo fue ese primer encuentro con el mundo de la capacitación. Pues en lo académico, ¿no? Bueno, en lo académico creo que nos vamos formando. Eso ha sido algo que se ha dado y como dicen, se hace camino al andar, y a veces la vocación te busca y no la buscas ella, o tú buscas otra cosa y caes en esta parte de la vocación. Yo recuerdo que estaba haciendo prácticas profesionales en Nacional Financiera, porque ese fue mi tema de investigación en la parte de licenciatura, hablar sobre la intervención del Estado en la economía y en específico por lo que es la banca de desarrollo. Algo muy ejecutivo, algo muy enfocado a un cierto sector de crecimiento y de emprendurismo. Y un amigo que conocí allí me invitó a presentar mi propuesta para ser capacitador, para dar capacitación, y pues me quedé, y como un curso de formación que tiene que ver con la capacitación y también docente, pues fue muy interesante. Creo que ahí me vino la idea de que la capacitación, no nada más la capacitación, hoy te puedo decir que la docencia es un proceso psicosocial de transformación. Entonces, eso creo que es lo que a mí me motivó
me encantó, me dio miedo ahí, en el punto de, creo que tuvimos un buen maestro al inicio y sigue ahí calándonos las orejas, Miguel Magui, haciéndonos hincapié en la responsabilidad de lo que es hacer estas intervenciones, y el hecho de lo que tú le vas a decir y transmitir a las personas es algo muy importante. Y en la docencia, pues también es otra forma de esta transmisión y de trabajar con el conocimiento que se está generando. Entonces fue algo muy bonito y pues creo que también tiene que ver con lo que nosotros creemos, ¿no? Al final de cuentas, hacemos las cosas, hoy tenemos esa libertad de hacer las cosas porque nos gusta, algunos pues, las hacen por necesidad, pero o obligados, esa es la palabra más correcta, pero creo que ahí tiene que ver con la vocación, ¿no? Y lo que tú piensas, si le tienes fe en esta parte de es mejor enseñarles a pescar, a darles el pescado, creo que ahí te lleva un objetivo de vida y es lo que te va llevando. Y, y pues es lo que a mí se me ha dado, se me da, yo lo respeto mucho porque pues ya en la trayectoria de vida, ahí empezó, eso fue la parte de empezar un programa, como todos creo que empezamos a formación, entrar en un programa de formación de formadores o de formación de capacitadores, y entonces te empiezan a enseñar esta gama y estas diferentes posturas que es la capacitación. Eh, Creo que los que nos hemos profesionalizado en esto no lo tomamos a la ligera y vemos en una intervención diversas manifestaciones. Observamos a los alumnos, cómo los atendemos, cuáles son los procesos psicosociales de cada uno de ellos, de ellas, cómo es su grado de maduración y bueno, pues vamos avanzando. Bueno, no sé, si ahí tú me dijiste cómo empezó, ¿no? ¿Cómo Así es, empezó? ¿no? Pues, Y bueno, tenemos en común algo muy importante. Y fíjate que mis comienzos en la capacitación fueron más en el área de psicología forense en Mexicali. Ya tenía yo como ese pequeño enamoramiento cuando viví una temporada en Quintana Roo. Sin embargo, en Mexicali, por ahí del 2000, fue cuando empezó a surgir mis primeros cursos. Sin embargo, el punto en común es Miguel Ángel Magui, ¿no? Del que he aprendido muchísimo. Que pues también me ha enseñado demasiado. Yo creo que una de las cosas que de alguna manera vino a afianzar, no sé si a ti te pasó, es el hecho de que, como dices tú, la capacitación no la tomamos a la ligera. Para mí es un mundo muy apasionante en lo personal, va con mi vocación. De hecho, he generado junto con otros colegas proyectos muy importantes, pero hablando de este punto en común o de esta persona en común que es Miguel Ángel, a mí me enseñó que si esto no es tu pasión, dedícate a otra cosa, ¿no? Y él lo hace con pasión y créeme que la entrega, que no importa cuántas horas estemos frente a grupo, pero lo hacemos porque está en nosotros, ¿no? A propósito de esto, Arturo, toda tu formación académica que está ligada a la formación política, ¿cómo fue ese enlace de la capacitación con tu profesión? Porque bueno, yo te conocí impartiendo algunos cursos para algunos partidos políticos, no sé si te acuerdas, ¿no? Que sí. fueron nuestras primeras convivencias, pero platícanos cómo fue ese enlace, ¿no? De la capacitación con tu profesión, platícanos. Bueno, pues sí, te digo que el camino te va llevando y a veces tú pones resistencias, pero las cosas hay que dejar que fluyan. Yo tuve la oportunidad, después de participar, estar en la Secretaría de Educación Pública. No fui, estuve en el área de asesores de un subsecretario. No tuve la oportunidad de estar tanto en la operación, pero sí desde una visión, digamos, transversal y seguimientos. Entonces ahí las necesidades eran ver al sector educativo, entender al sector educativo,
y respetar el trabajo en aula de las profesoras y profesores. Y eso para mí fue algo fundamental porque entender ese proceso fue fundamental porque te das cuenta que la planeación estratégica desde, o sea, no tanto del trabajo en el aula, sino que el trabajo en el aula ya es complicado, tiene una complejidad interesante y depende del círculo y del público al que va dirigido, pero ya ver la administración y la gestión desde un nivel macro, eso pues sí me dio la oportunidad de ver desde un ángulo diferente las cosas. Afortunadamente tuve la oportunidad de cruzar allí en Flaxo también la maestría y entender estos procesos, porque una cosa, muchas gentes que llegan sí, empecé yo con la capacitación política, porque ahí lo que creemos es que se podía formar un perfil de político profesional que pudiera sea más legítimo y pudiese generar mayor capital político e impulsar los cambios, ¿no? Porque partimos de eso. Creo que los que estudiamos ciencias políticas y algunas otras carreras partimos soñando algo, ¿no? Que se puedan hacer los cambios, y la capacitación era una herramienta importante para generar esos cambios, para afianzar más los valores y creencias de las personas y buscar que las personas fueran coherentes en esto. De ahí te digo que pasé a la Secretaría de Educación Pública y me desvinculé con el tema de formación política. Posteriormente, bueno, me invitaron a trabajar en el YEPE, que es donde te encontré, donde nos conocimos, y ahí había diferentes cursos en este perfil nuevamente, ¿no? Sobre la capacitación política, pero ya desde las organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, regreso, te digo, tuve la oportunidad de terminar, yo ya había terminado la maestría y había hecho un análisis sobre programas de gestión gubernamental enfocados a la educación en línea, la educación de las TICs en la educación básica. Por ahí está la publicación, que tiene que ver con la comparación de la gestión educativa. Y en ese periodo, yo fui muy respetuoso con no meterme a la parte del proceso pedagógico que había en aula, aunque cuando tú trabajas en la parte ya con las tecnologías es una pedagogía diferente porque son tiempos diferentes, que la capacitación en presencial tiene una dinámica y tiene un manejo de energías que tú eres experta, yo lo he visto trabajando contigo en manejar esa parte de los grupos sobre el perfil que van teniendo cada uno de ellos. Posteriormente, tuve la oportunidad, después del YEP, tuve la oportunidad, pues ya encarrerado, pues yo ya estar colaborando con varias universidades y tuve la oportunidad de entrar al doctorado. En el doctorado, mi inquietud, fíjate que aunque soy de ciencias políticas, pero mi inquietud ha sido la política educativa, y esto tiene que ver con el impacto de la política educativa. Y eso pues me llevó, recuerdo que ahí la doctora Carla Valverde, que en el segundo semestre me cambió todo el foco de la investigación de lo que yo ya había hecho de un año. Me cambió todo el foco de la investigación. Fue un cambio fuerte, pero fui humilde en ese momento y al final de cuentas me sometí a un proceso de doctorado, ¿no? Un proceso de aprender, y me llevó al enfoque de movilidad social, un tema que yo no conocía, pero está muy ligado, no nada más, es un tema que está ligado de manera intersectorial para lograr un desarrollo en la población y en las personas. Entonces eso pues ya me amplió el panorama de saber que la movilidad social o el logro no depende únicamente de la educación. Hay otros factores que ahí están implícitos, tienen que ver desde hasta la parte cultural de origen, del lugar de origen, como la parte de la infraestructura, como la parte también de la calidad de la oferta laboral en donde las personas llegan.
Y bueno, en el proceso también me ayudó a meterme ya en la parte micro, en procesos del aula, cómo se van manejando. Entonces, yo sé que, digo, porque he visto muchos puestos que tienen que ver, o perfiles que tienen que ver con la gestión educativa, pero pues la gestión de la política educativa, política educativa y política social es muy interesante y eso te da otra perspectiva. Es decir, la capacitación es importantísima, la responsabilidad que tienes de transmitirla en el aula es importantísima, pero hay otros factores que influyen en los estudiantes y en los estudiantes, ¿no? Entonces, eso creo que va muy acorde a lo que tú sabes y a la parte que estás certificando, porque sí, ahora que estoy en este proceso contigo de volver a armar cómo es la planeación, cómo llevas los tiempos que se lleva, o sea, al final de cuentas es una reafirmación sobre lo que tienes y recordar y aumentar y mejorar herramientas para ese proceso que es importante, que es el trabajo en el aula. Así es. Arturo, a mí me gustaría que me comentaras. Cuando yo te conocí, pues era en el sexenio anterior. ¿Cómo observas la capacitación hoy día a diferencia del pasado? Platícanos, porque bueno, a mí me cambió la vida, has de saber, ¿eh? ¿Te Eh, cambió la vida desde la pandemia o cómo? Vamos, en el sexenio anterior creo que había una perspectiva un poco más abierta acerca de lo necesaria que era la capacitación en las organizaciones. Sin embargo, aún antes de la pandemia, yo vengo observando como una transición de la que también hablamos con Miguel Ángel y con Raúl en su momento, de cómo tanto la pandemia, el cambio a este presente sexenio, cómo se vivió esta transición, ¿no? De las capacitaciones presenciales a las capacitaciones híbridas, los presupuestos que cambiaron demasiado en las instituciones, sobre todo públicas. ¿Cómo observas de esta transición del sexenio anterior al actual? Bueno, en la parte pública creo que sí te puedo platicar un poquito porque conozco el contexto. Te digo, ahí ya fue cuando pasé a la gestión pública o la capacitación en la formación de profesionalización de la gestión pública. Sí, a mí también he tenido la oportunidad de trabajar intensamente desde el 2016 con la UNAM, con la UAM y con el INAP, sobre este tema de profesionalización, que son varios aspectos. Y sí, en el cambio de gobierno o en este gobierno, cerraron, digamos que ese recurso se disminuyó bastante, ese recurso hacia la capacitación y a la formación presencial. Además que coyunturalmente vino la otra parte que fue la pandemia, que pues, nos cambió la vida y la forma. Por una parte lo celebro porque o sea, esa parte de que no nos apropiábamos de las TIC, había una gran resistencia, incluso había una crítica hacia la capacitación en línea respecto de la capacitación presencial. Bueno, todavía está, ¿no? Pero creo que se han afinado muchas cosas y con esta parte de masificar la estrategia de no tener contacto uno con otro y poder hacerlo a través de TIC, creo que fue algo que pues, nos llevó a fuerzas entrar en esto y nos volvimos más digitales. Creo que tiene aspectos buenos, tiene aspectos malos, porque el mercado vino a ayudar al gobierno en esta emergencia, pero ya en el caso específico de la profesionalización de servidoras y servidores públicos, sí se cerró muchísimo la capacitación. Prácticamente 2018, 17, 18, no, del 20 prácticamente creo que no hubo mucho, hubo muchos recortes. Todo el gasto se ha concentrado en otros aspectos. Eh, pero creo que, digo, la pandemia fue lo que más nos cerró el aspecto. En la parte de la gestión pública, se abrió por otra parte diversas ventanas de capacitación, digamos,
autogestiva de manera gratuita para la población, pero pues está comprobado que los que toman esa capacitación son los servidores públicos, si están dentro de un servicio o de un sistema de servicio civil de carrera, ¿no? En cualquiera de los sistemas que tengan. Pero esta capacitación abierta, pues no les contó tanto porque al final de cuentas, pues no necesitas muchas herramientas muy diferentes en línea a lo que es la parte presencial. Tú ahí pues eres toda una experta, ya conoces el perfil de las personas, los ves, sabes por dónde ayudarlas. Digo, me consta porque cuando estuvimos, no sé dónde estábamos, Veracruz, no sé dónde estábamos, pero recuerdo esa vez que te dije, oye, ya presentaste, ya viste al grupo y las dinámicas que vas a poner y demás. Y Sharon me dice, no, ahorita que los vea, yo ya veo cómo los organizo. Y yo, wow. O sea, yo me paso una noche antes, ¿no? Planeando todo, una semana antes, ahorita estoy haciendo planes de cómo van a ser mis intervenciones y demás, buscando nuevas dinámicas, y Sharon lo resolvía muy bien. Entonces, porque ya conoces, o sea, ya conoces los temas, manejas dinámica. Entonces, es muy diferente la capacitación presencial, que lo hemos vivido, a la capacitación en línea. Pero lo bueno de la capacitación en línea o abierta es de que abre la puerta y la accesibilidad a que las personas busquen lo que están necesitando y acorten la distancia de lo que tienen. En algunos otros casos, como se ha abierto agendas para temas específicos que el gobierno va impulsando, y eso busca una profesionalización y una sensibilización también a la población. Bueno, hay muchos elementos que tú conoces, ¿no? Desde que sea sensibilización, desde que sea profesionalización, ¿no? Hasta que sea, bueno, ya la parte docente ya es otro tema, ¿no? Pero tiene que ver también con este proceso psicosocial de cambio. Ok. Oye, Arturo, fíjate que esa es como la visión, ¿no? De la transición que vivimos, pues, a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la capacitación en México? Eso me interesa mucho. Como vemos el futuro de la capacitación en México. Sí, o sea, desde tu perspectiva. Pues yo creo que hay varios segmentos, ¿no? O sea, si tú vas o sea, por ejemplo, la capacitación de habilidades blandas o de cambio de pensamiento son como que aspectos mucho más íntimos. Mira, lo que yo les digo a mis alumnas y alumnos es de que si vamos a tener un proceso ya sea docente o de capacitación, es un proceso íntimo que en primer acuerdo tiene que quedar en el grupo. ¿Por qué? Porque puede haber muchos cambios y muchas dudas, y eso, si lo exponemos como ahorita, ¿no? Que estamos en línea, la gente lo ve, lo puede ver, juzgar y demás, no hay cierta intimidad, no hay el aspecto de hablarlo entre un determinado grupo, sino que está abierto. Entonces yo creo que la capacitación de esas habilidades, pues necesariamente, pues tienen que ser más presenciales. Ahora, la capacitación mucho más técnica, como la que a veces yo doy, o casi siempre yo doy, puede ser en línea, pero también es necesario los ejercicios que sean de manera presencial. Yo creo que, bueno, no creo, estamos ahorita en una época de la sociedad de la información al su 1100%, y una sociedad del conocimiento que se está detonando. Hoy la mayor inversión tiene que ver con el capital humano y con la innovación, que tiene que ver con mayor grado de habilidades y de capacidades que las personas tengan. Pero eso nos lleva a un fenómeno que, pues bueno, pues es una entropía que ahí se maneja, que vemos, que las personas se llenan de diplomas, ¿no? Y tienen diplomitis y lo que van es por el diploma, pero al final de cuentas puede ser que no aprendieron nada realmente. Y entonces, pues, a los empleadores nos volvemos más exigentes
para ver qué realmente las personas pueden hacer, porque te pueden presentar una gama de diplomas, o certificaciones, bueno, no certificaciones, eso es otro, ya ese es otro nivel, ¿no? Por eso precisamente surgieron la necesidad de tener la certificación, porque puedes tener una diplomitis y no tener una especialidad de nada. Fíjate que yo estaba pensando, tengo un profesor que estaba en el claustro de docentes y él le daba más importancia a su certificación que a su doctorado. Pero tiene que ver con el ámbito de laboral en el que él está. No es denostar el doctorado, sino que las habilidades que está aplicando en la técnica en donde él está operando, pues son más valiosas las certificaciones que tiene constantemente. Y para mantener la certificación tenía que también tener horas clase, ¿no? Entonces, esa parte es la que estamos viendo, o sea, tiene sus lados buenos y tiene sus lados, pues, no tan buenos, ¿no? Porque, digo, pues tú has visto mi currículum, ¿no? 16, 20 páginas, y yo he visto compañeros que también traen una cursitis que tienes y un chorro de certificación, de diplomas que tienes, y por eso viene la parte de tener un aval mucho más especializado, como es la certificación, ¿no? Digo, la cédula que tenemos de licenciatura, de maestría, doctorado, de especialización, es también una evaluación que lo hace un tercero sobre las habilidades que yo estoy teniendo. Las personas que no tienen, que necesitan ese reconocimiento, porque es la parte de si yo llego con Sharon y le digo, oye Sharon, yo hago un pan riquísimo, o sea, pero no sé qué, no es lo mismo que yo te llegue con una certificación de decir, mira Sharon, alguien, un tercero más, ya me evaluó, ya está valorando que yo hago un pan riquísimo. Entonces, lo mismo sucede en esta parte de la certificación. Y de las credenciales que tenemos. Es una evaluación de un tercero o de un comité tercero que están valorando y dando fe de lo que yo soy capaz de hacer o no. Así es. Fíjate, Arturo, que acabas de decir algo bien importante respecto a evaluar las competencias profesionales. Tú sabes perfectamente que también, así como hemos, ¿no? Compartido, ¿no? Las capacitaciones en algunos proyectos, también me ha tocado subcontratar. Que bueno, no te voy a decir que a veces lo disfruto, ¿verdad? Porque es también todo un paquete de reclutamiento y selección. Sin embargo, vamos a tener los perfiles de capacitadores, como dices tú, ¿no? Con todos los diplomas, con todos los certificados o más bien el título de universidad, las cédulas de las especializaciones, pero cuando llegamos al punto de los certificados que avalan las competencias profesionales, hay una escasez. Quizá a lo mejor por eso ese compañero, colega o profesor que me decías lo tiene tan valorado, ¿no? Encuentro todavía mucha resistencia por parte de nuestros colegas. Sin embargo, bueno, creo que en el día a día las mismas necesidades, requerimientos, requisitos que nos ponen sobre todo las instituciones, algunas privadas y algunas públicas para poder acceder a los proyectos de capacitación, pues nos han llevado, ¿no? A que nuestros colegas tengan una mayor flexibilidad de atreverse a certificarse. Arturo, para ir cerrando, a mí me gustaría mucho que nos comentaras, ya independientemente de la cuestión académica, ¿por qué disfrutas el mundo de la capacitación? ¿Cuál es esa parte que llena tu persona? Platícanos. Lo que pasa es que para mí es una pasión, ¿no? Bueno, pues, y luego tú me dices por qué tienes esa pasión, ¿te parece? Ok. Bueno, a mí me gusta el cambio, o sea, yo veo a este proceso psicosocial de cambio, y eso es lo que me gusta en las personas, el que logren una movilidad, digo, si te lo hablo sociológicamente o económicamente desde la teoría y de la movilidad social,
pues logren ese cambio, pero ese cambio es, ellos lo sienten, ellas lo perciben y lo viven de esa manera. Yo a mis alumnas y alumnos principalmente de licenciatura, y de doctorado también, También, también los jalo dicen, eres muy exigente, no, pero lo que yo les digo es de que debe de haber algo diferenciador de una persona que ha estudiado un tema, de alguien que solamente opina por opinar, ¿sí? Entonces debe de haber algo diferenciador. Entonces, lo que me apasiona es facilitar esos procesos de cambio y ver los resultados de cambio en las personas. Y ese proceso de cambio lo ves desde resolver una parte muy sencilla hasta resolver una parte de autopercepción y cómo me dirijo yo ante la situación de problemas. Te pongo rápidamente un caso, y en bachillerato me sucedió, muy, muy interesante, porque a veces ayudas a la gente y ni siquiera te das cuenta, y digo, bendito sea Dios, qué padre que haya sido esto. Pero en bachillerato recuerdo que estaba dando clases en bachillerato y yo daba la parte de profesional técnica en administración, ¿no? Y estaba una parte de almacenes. Entonces llegó un chico, recuerdo que traía el brazo lastimado, algo había pasado en casa, algo tenía, y él me manifestó que a él lo que le urgía era tener una distracción y tener, lógicamente, más ingresos, ¿no? Uh-huh. Y con las herramientas que yo le estaba manejando, le digo, bueno, aquí a la vuelta, no muy lejos, había una bodega que estaban solicitando un encargado de almacén o un ayudante de almacén, algo por el estilo. Pero como yo le había dado ciertas técnicas ahí administrativas, pues el chico le ayudó a entrar allí y aunque estudiaba y trabajaba, estaba muy feliz. Entonces cambió todo su panorama al cambiar la ocupación momentánea. Eso es lo que me ha gustado. Es decir, hoy entiendo que las posiciones de ocupación son momentáneas, no son para siempre, pero siempre todo está cambiando. Eso es lo que a mí me gusta, facilitar el cambio y que lleguen el buen puerto, ¿verdad? Oh, obvio, ¿verdad? Sí. Eso es Bueno, lo que más decíamos. puede pasar que uno los accidenta, ¿no? Pero bueno, quiero que sepas que, bueno, esto que estoy compartiendo, que tú compartes conmigo y cuya respuesta es a mí siempre me ha gustado, como dices tú, ¿no? Proporcionar esos cambios, pero también el dar como esa milla extra, ¿no? El dar algo de mí que a la gente le sea útil. Y bueno, como siempre me han tocado los cursos en donde se tiene que sensibilizar, tanto en cursos de visión de género como en equipos de alto desempeño, liderazgo, toma de decisiones, etcétera, y donde hay que atravesar o llevar a la gente a un buen puerto, pero antes de que lleguen a buen puerto hay que sensibilizarlas. Ahí es donde, ¿qué te puedo decir? Donde siento que puedo dar más de lo que pudiera ayudar a lo mejor en un salón de clases de universidad o a lo mejor en una sesión de consulta o de psicoterapia. Eso es lo que de alguna manera me apasiona, ¿no? Como el dar ese valor agregado que en otros espacios difícilmente puedes dar. ¿Por qué? Porque en otros espacios recae sobre el capacitando, el salón de clases, gran parte de esos insights o de esos que te caigan el 20 sobre el alumnado, ¿no? Y pues bueno, para el papel que en muchas ocasiones me asignan a hacer, eh, pues de alguna manera creo que es el espacio adecuado para darme un poco más de mí, ¿no? Más que de mi sabiduría, sobre todo la parte emocional, porque me toca no puedo decir que jugar con las emociones, ¿verdad? Me toca enseñarle a la gente a administrar emociones y eso no es fácil. De hecho, has de saber, y antes de terminar te comparto que la última invitación, bueno, una de las invitaciones que me hizo Miguel Ángel Magui recién había fallecido mi mamá, pues yo la tuve que abortar, ¿no? Porque yo sabía perfectamente que no iba a poder dar mucho en ese momento de mí. Se necesita estar muy saludable para dar esa milla extra, ¿sale? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y oye, y seguro que ahí viene, yo creo que
cerrando, es que la responsabilidad que tienes y en la capacitación más, porque en la capacitación es un espacio con mucho más, creo que mucho más libertad y más enfocada al resultado que esperan sobre las personas. No es un trámite de más, pero seguro te has de encontrar nuevamente a tus alumnos, alumnas, y que te digan, ay, profesor, es que usted me dijo esto y yo lo tengo desde siempre. Y entonces ahí está tu responsabilidad, hayas dicho algo bueno o hayas dicho algo adecuado o no adecuado. Y entonces ahí está la gran responsabilidad, como tú lo estás manejando, que tenemos frente al grupo. Y sí, si no estás bien, o sea, primero tienes que tener esa fortaleza tú para poderla compartir. Así es. Pues Arturo, yo te agradezco muchísimo de veras tu tiempo. Y pues bueno, tengo muchísimos recuerdos de ese trabajo que hicimos en equipo en el pasado. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, me gustaría que te despidieras de nuestro público. Pues bueno, pues muchas gracias a todas y todos por haber escuchado en este pequeño entrevista, pero seguramente pues hay mucho más historias que la gente puede compartir y saber eso, ¿no? El mundo siempre está cambiando y la formación nos ayuda. Cuando cambiamos de pensamiento, pues también cambiamos de energías y cambiamos de actitudes, ¿vale? Pues muchas gracias a ti, Sharon. Gracias a No, todos. al contrario, y bueno, nos despedimos de nuestro público y pues muchas gracias al canal de Agder y nuevamente a nuestro presidente de Agder, que es Jacobo Arriaga, por este espacio y a todo su personal. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.